Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Vamos a ver ahora un tema que es muy interesante, que es sobre la pensión alimenticia. Aquí hay que diferenciar varias cosas. Lo primero, la pensión alimenticia y la pensión compensatoria. La pensión alimenticia básicamente es un derecho que surge de una necesidad y básicamente este nace de cierta circunstancia. En este caso pueden ser por nacimiento, en cuanto a los hijos, por una relación, en cuanto a los hermanos, los abuelos, los padres, o por una cuestión también que puede ser el matrimonio. Y ahí en el matrimonio aplicaría lo que es una pensión alimenticia. La pensión compensatoria es un derecho que se tiene, a diferencia del otro, por el hecho de haber vivido y que durante la relación uno de los dos, al momento de terminarse, termina en circunstancias menos favorables que el otro. Es muy distinto a la pensión alimenticia, mientras la pensión compensatoria puede ser un monto fijo y determinado a cierto tiempo, que puede ser hasta el tiempo que estuvieron casados. La pensión alimenticia es un poco más estable y puede prolongarse el tiempo que sea necesario, hasta que la persona cumpla cierta edad, hasta que la persona tenga un oficio, se valga por sí misma, etc. En este sentido, vamos a hablar únicamente sobre la pensión alimenticia. La pensión alimenticia básicamente puede ser visto desde dos vertientes. Una, es una obligación. Es una obligación que tiene la persona, el padre, en este caso la madre, un hijo, un abuelo, hacia otra persona para cubrir sus necesidades básicas. Y estas necesidades básicas pueden surgir a razón de la edad o ciertas circunstancias. Y por el otro lado, de quien recibe es un derecho. Es el derecho que posee el beneficiario para que le cubran sus necesidades básicas. ¿Sí? Lo comentaba, pueden hacer a razón de cierta circunstancia y la edad. Por eso es muy importante, haciendo un paréntesis también, en la cuestión de el registro del nacimiento de la persona, ese derecho que tiene a un nombre. Porque en el momento que una persona nace y tiene acceso a su identidad, le nacen también derechos y obligaciones. Uno de estos es la cuestión de la pensión. Ahora, esta obligación también es recíproca. Es decir, dice el artículo 301 del Código Civil, el que da alimentos los puede recibir en su momento. Si un padre, una madre, un hijo, un abuelo, un hermano se ve ante la obligación de tener que actualizar esta situación y darle acceso a las necesidades básicas a su pariente, pues en el sentido que cumpla, en ese sentido, en el futuro va a tener también el derecho a recibirlos a su vez de la persona a la que está apoyando cuando las circunstancias cambien. ¿Quién los puede recibir? Los puede recibir, como les comentaba, los cónyuges, los hijos, los padres, los abuelos, los adoptados. ¿Sí? Mientras hace rato les decía, la pensión compensatoria solamente va hacia la expareja. En este caso, el abanico es más amplio y no se da una razón de una obligación moral, mientras que la otra es por una relación donde una de las partes quedó en desventaja con motivo del divorcio. La pensión compensatoria, la pensión alimenticia no. En todo momento tienes derecho, siempre
me preguntan cuando doy asesoría, es que, ¿qué le tengo que dar de pensión? Sí, muy fácil. El Código Civil en el 308, el Código Civil de nuestro Estado de Nuevo León, nos especifica claramente cuáles son los rubros que debe de abarcar una pensión. Y debe de ser comida, vestido, educación, salud, habitación y entretenimiento. Pero solamente en cuestiones básicas. No estamos hablando que necesariamente sea, oye, ocupo educación, lo va a meter en Montessori, no. Es pública la educación. Hoy ocupo alimentación, necesito ir a comer al Golpao do Brasil. No, espérame, es lo básico. ¿Sí? Ahora, ¿cómo cumple el obligado? ¿Cómo se puede cumplir con esa obligación? ¿Cómo lo puede cumplir? Obviamente, la pensión alimenticia la cumple el obligado bajo dos circunstancias. O una que es asignando una pensión suficiente para esta persona que lo ocupa, una pensión suficiente, o incorporándolo a su domicilio. Son esas dos circunstancias. ¿Qué va a pasar si la otra persona considera que no es suficiente? Bueno, pues entonces te irás a juicio y el juez va a determinar cuál va a ser la pensión suficiente, allegándose de ciertas herramientas que va a tener a su alcance y que la ley y la jurisprudencia le da para poder tomar un criterio. Oye, es que lo quiero incorporar a mi domicilio, pero no quiere. Bueno, vuelve a hacer lo mismo. Te vas a juicio y el juez tendrá que asignar entonces una pensión suficiente en base a las necesidades de ambos, en base a las posibilidades que tiene el acreedor, ¿sí? Y el deudor alimentista. Ahora, bien, es una pregunta bien amplia cuando vienen y piden asesoría sobre este tema. ¿Cuánto debo de dar de pensión? O me dicen, es que el juez determine lo que por ley es. Uno revisa el código, las jurisprudencias, y no te dice una cantidad, un porcentaje. Generalmente entra a cierto criterio del juez. Lo único que te dice la ley en su artículo 311, el Código Civil de Nuevo León, dice que los alimentos deben ser proporcionados perdón, a la posibilidad de quien deba darlos y en la necesidad de quien deba recibirlos. Entonces, si te vas a un juicio, aquí va a entrar un juego, digámoslo así, ¿sí? Donde el juez desconoce la problemática interna de la familia. Y por lo mismo, él va a suponer, por el simple hecho de la demanda, que quien demanda alimentos los ocupa. La presunción de buena fe de quien los solicita, los necesita. Y en base a eso, el procedimiento de alimentos, el juicio de alimentos, que antes se llamaba juicio sumario y ahora con las reformas que se vienen del Código de Procedimientos Civiles va a volverse a llamar juicio sumario. El juez ante esto va a fijar en dos etapas. Primero, una pensión provisional. Esa pensión provisional va a durar lo que dure el procedimiento. Y después que el juez se allegue de todos los elementos necesarios para poder tomar un criterio, ahora sí, va a asignar una pensión definitiva. Pero volvemos a lo mismo. ¿Cuál es el criterio que va a tomar el juez?
para determinarme el monto. Cuando dice la gente que el juez determine lo legal, pues bueno, vamos a dejarlo a criterio del juez. La cuestión aquí es que no existe en la ley un monto fijo. El juez va a tener que tomar una determinación. Primeramente, en la etapa provisional, te va a fijar una pensión que puede variar de entre un 10% provisional por hijo hasta un 20% o 25% cuando es un solo hijo. Pero varía. Y aquí entre colegas vemos la situación de que hay jueces que son muy bondadosos hacia los menores y fijan pensiones de hasta el 30, 25% cuando es un solo hijo, hasta jueces que son un poco más mesurados y fijan pensiones provisionales de un 10, un 15%. ¿Qué va a variar? La edad de la persona, la necesidad que los tiene. Obviamente él desconoce, porque todavía no empieza el juicio, desconoce las circunstancias de la contraparte, si tiene un trabajo fijo, si tiene mayores ingresos, etc. Entonces el juez determina ese porcentaje. A lo largo del proceso judicial que se desarrolla en las etapas, va a haber varias audiencias conciliatorias. Una ventaja del derecho familiar es que puede haber audiencias conciliatorias en cualquier momento. Y si no se llega a un acuerdo ahí, el juez va a iniciar la etapa de juicio con la audiencia preliminar. Y en esa audiencia preliminar va a valorar las pruebas que van a llegar ambas partes. Uno para demostrar el grado de necesidad y otro para demostrar su capacidad económica. Aquí ya hay tesis que han manejado. Por ejemplo, tenemos el registro digital 2029-760 de la Suprema Corte, que dice que cuando existan indicios de que las necesidades de los acreedores menores son superiores a las que se cubren por el monto fijado inicialmente, el juzgador debe de allegarse oficiosamente pruebas para no dejarlo en estado de indefensión. Estamos hablando entonces de que puede abrirse una etapa incidental para revisar la cuestión de la pensión provisional, siempre y cuando al juez le acredites que el monto fijado inicialmente no es suficiente para cubrir las necesidades en base a lo que la contraparte puede estar percibiendo. ¿Sí? El criterio es que el mismo estilo de vida que tengan los papás es el mismo estilo de vida que deben de tener los hijos. Es que tengo préstamo, o si tengo también deudas, si tengo otros acreedores, etcétera. Bueno, entonces aquí entramos en otras cuestiones donde cuando son cuestiones de deudas, de rebajes, como le dijo un juez una vez a alguien, oye, es que no completo, si me depones, bueno, pues póngase a vender paletas. Así de simple, ¿sí? Dice el registro digital 202-9797, es una tesis de la 11ª época de la Suprema Corte, que para el cálculo del porcentaje que debe pagar el deudor no debe de considerarse en la base salarial la cantidad descontada por un crédito de Infonavit, salvo que esta persona demuestre que de ese dinero que le están descontando en el Infonavit, la vivienda que está pagando es donde vive el acreedor alimentista, el acreedor alimentista, ¿sí? Entonces ahí sí, si no, el juez se va a ir al neto sobre el porcentaje. Pero también hay tesis, no la imprimí, pero sí la conozco, se ha usado, donde si el deudor alimentista tiene
otros acreedores que son ajenos al procedimiento, estos deben de ser considerados al momento de fijarse una pensión definitiva. También inclusive pudieras en una vía incidental revisar esa situación y ver el monto de la pensión provisional, porque los otros acreedores alimentistas que están en otro procedimiento aparte o que tengas otro rebaje, no deben de verse afectados en beneficio del que está demandando. Y el juez debe de considerar y balancear para no violentar derechos de menores, salvaguardando el derecho de otro menor. Por eso, aunque no sean parte del procedimiento, deben de ser considerados. Obviamente, aquí es una situación. El derecho es de quien lo invoca. Si tú no le haces ver al juez esta situación, pues el juez no la va a conocer. Y recordemos que estamos en un proceso. Las pruebas se deben de allegar en el momento justo, en el momento adecuado. De ahí hablamos de la pertinencia de la prueba, de la idoneidad de la prueba. Sí, obviamente existe la suplencia de la queja, que lo habla el artículo del Código de Procedimientos Actual Civiles. Le digo actual porque ya va a cambiar, en su artículo 952, que nos dice que el juez está obligado a suplir la deficiencia de la queja en el planteamiento de hecho y derecho y demás aspectos de la demanda y promociones tendientes a velar el interés superior del menor. Es decir, que si tu abogado la regó o fue omiso, pues el juez le va a componer, siempre y cuando se vean beneficiados menores de edad. Y pues bueno, básicamente esto es algo que quería compartirles en cuestiones de pensión alimenticia, que es una situación que me preguntan seguido, que me piden orientación en ese aspecto y pues bueno, vamos a compartirlo. Espero no haber sido muy técnico, quería ser más general para que me pudieran comprender todos ustedes. Entonces, pues ha sido un gusto platicar con ustedes, les mando un abrazo y muchas gracias por darse su tiempo de escucharme. Saludos.